la revisió del conveni actual com la cessió efectiva d'una vegada per totes del passeig marítim. Hi ha coordinació entre urbanisme i infraestructures perquè això sigui una realitat i ara toca fer la feina per fer complir aquesta proposta. Moltes gràcies. Es pot aprovar per unanimitat aquesta transacció, sí? Queda aprovada per unanimitat i passant al torn de les compareixences i començam a la compareixença a petició del grup municipal Partit Popular i del grup municipal Ciutadans de la regidora de l'àrea de Sanitat i Consum. És una compareixença que hem ajuntat i per tant tenim 5 minuts cada grup que l'ha demanada. Després respondrà la regidora en 10 minuts, un altre torn de 5 minuts i la regidora en 5 minuts. Comença, doncs, el grup municipal de Ciutadans. Moltes gràcies, senyor Valda. La semana pasada el periódico Última Hora publicaba una noticia que cuando menos nos resultó preocupante. Preocupante por cuanto aparentemente una regidora de este gobierno municipal, la señora Martín, miembro además del partido que se presenta como adalid de la lucha contra la corrupción, podría haber incurrido, según esta noticia, en un caso de nepotismo al haber facilitado la concesión a su marido de una beca en el marco de una cátedra creada a partir de un convenio suscrito entre la Universidad de las Islas Baleares y el Colegio Oficial de Enfermería que la señora Martín presidía entonces. Probablemente los hechos narrados por el periódico citado no coincidan con la realidad. Y aunque se ajustaran a ella, en modo alguno supondría la comisión de ningún tipo de ilícito, pero lo cierto es que nos generan desasosiego, al igual que lo generan a gran parte de la ciudadanía, incluidos sus propios votantes y los afiliados de su partido, porque, como aparece reflejado en esta noticia, consideraron que era mejor que la señora Martín no se presentara a las elecciones al poder haber dañado con su actuación la imagen del citado partido, motivando que en asamblea se votara su no inclusión en las listas, aunque después, y como ya es la costumbre en este partido, pues lo acordado en asamblea pasa a otra vida y se hace lo que le da la gana a los directivos del partido, convirtiendo un supuesto acto democrático en una auténtica burla a sus votantes y afiliados. Lo hicieron cuando decidieron entrar a formar parte de este gobierno municipal, recordemos que tuvieron que repetir la asamblea, y por lo que dice esta noticia del periódico, pues lo tuvieron que hacer igualmente entonces. Ante esta situación, la mejor opción hubiera sido dar una rueda de prensa. Si no se ha hecho nada malo, se explica y ahí queda todo. Documentación en mano y decir cuáles fueron las circunstancias que rodearon la creación de la citada cátedra, la concesión de la beca y de esta forma disipar cualquier tipo de duda o suspicacia. Pero como no lo ha hecho, nos vemos obligados a solicitar su comparecencia. Al fin y al cabo, recuerde que la UIP es una institución pública, que por tanto maneja dinero público y que la beca concedida en ese momento salía de las arcas públicas y que podría haber habido una clara incompatibilidad debido al grado de afinidad entre el becado y quien le otorgó esa beca. En consecuencia, en el improbable caso de que efectivamente usted hubiera influido en la concesión de la beca o la hubiera creado ex profeso para que le fuera concedida a su marido, como parece dar a entender la noticia, no es una afirmación mía, nos encontraríamos ante un claro caso de nepotismo por parte de quien ahora vuelve a gestionar el dinero público. Y esto nos preocupa y debería preocupar a todos. Es cierto que ha llovido mucho desde entonces. También lo es que los hechos narrados por la prensa no son constitutivos, reitero, y que quede bien claro, de ningún tipo de ilícito. Incluso puede que el trabajo que realizó su marido fuera extraordinario, no lo dudo ni lo conozco, pero reconocerá con nosotros que ética y estéticamente es muy feo. Queda muy mal que quien se erige abanderado de la lucha contra la corrupción, quien afea constantemente estas conductas a los otros, después resulte que ha incurrido en ellas y que además no da ningún tipo de explicación. Piense por un momento, si esto lo hubiera hecho alguien de la oposición, ¿qué habría hecho usted? Pues seguramente, yo se lo diré, le hubiera reclamado el cese
y lo hubiera sometido al escarnio público. En pocas palabras, le hubiera puesto un capirote que pusiera corrupto y lo hubiera hecho pasear por la calle y que le tiraran tomates, porque es lo que usted viene pregonando día a día. Lo cierto es que, aunque usted manifestara el otro día en un programa de radio que no formaba parte del tribunal que otorgó la beca, lo cierto es que la resolución en la que se concede la beca, y me refiero a la primera resolución, esta de aquí, la del día 28 de septiembre del 2009, aparece usted como responsable, la profesora Antonia Martín, que concede la beca a don Miguel Ángel Capó. Curiosamente, se tuvo que repetir, se anuló esa resolución y se tuvo que dictar otra en el 14 de diciembre del mismo año, en la que usted vuelve a aparecer como profesora responsable de la beca. Por tanto, al objeto de aclarar esta situación, de quitarnos todas estas dudas a nosotros, a la ciudadanía, a sus votantes, a sus afiliados, por esta razón queremos que nos aclare las siguientes cuestiones. ¿Cuántas becas y por qué cuantía se concedieron por esa cátedra mientras usted estaba al frente del Colegio Oficial de Enfermería? Porque suponemos que la de su marido no fue la única. Hubieron más años y se dieron más. Que nos diga a quién se concedieron esas becas. ¿Cuál fue la razón por la que se anuló el primer acuerdo y se tuvo que repetir la concesión de la beca? Porque no creo que a su marido le dieran dos el mismo año, porque ya sería la repanocha. Vamos, estaríamos ya duplicando el dinero que se había presupuestado para esa beca. Si formaba usted parte de la comisión evaluadora que concedía las becas, tal como parece desprenderse de los citados acuerdos, y en caso de que no fuera así, nos diga quién formaba parte de dicha comisión. Supongo que si son personas ajenas a su familia y tal, pues evidentemente pues no habrá nada que decir. Si las personas que formaban parte de dicha comisión tenían alguna relación de dependencia profesional con su marido. Y, por tanto, que nos aclare estos extremos, porque difícilmente le podremos creer cuando usted hable de corrupción si estos puntos no quedan claros. Y si usted no responde a estos puntos, deberemos pensar que tiene algo que esconder y entonces pediremos su cese. Nada más. Moltes gràcies. Té ara un torn de 5 minuts el Partit Popular. Señora Bosch. Gracias, señor Barla. Bien. Nos hubiera gustado que esta comparecencia la hubiera pedido precisamente la interpelada, la señora Martín. Hubiera sido lo deseable, lo que se espera de alguien que forma parte del equipo de gobierno y que habitualmente pretende dar lecciones de transparencia y honorabilidad. Hubiera sido deseable que en lugar de tener que reclamar la oposición la comparecencia hoy aquí de la señora Martín, usted misma se hubiera puesto a disposición y hubiera dado todas las explicaciones para poder calmar pues, las inquietudes, no solo de los grupos de la oposición, sino también de todos los ciudadanos alertados con esta noticia que apareció en prensa. Porque, de acuerdo precisamente con esas informaciones, parece ser que usted, señora Martín, concedió una beca a su marido, el señor Miguel Capó. Y también parece ser, en función de la información aparecida en la prensa, que lo hizo en segunda instancia, ya que inicialmente el proceso de selección se declaró nulo tras las quejas recibidas por el hecho de que en la comisión de valoración que otorgó la beca parece ser que se encontraba usted misma. Creo que nadie en esta sala dudará de que había un conflicto de intereses, bastante notable además, señora Martín. Por eso nos gustaría mucho saber quién definió el perfil, quién estableció los requisitos necesarios para optar a la beca con la que finalmente se benefició el señor Comas. ¿Era un equipo del que usted formaba parte? ¿Quién decidió cómo se valoraban los currículums vitae? Usted, por aquel entonces, representaba los intereses del Colegio de los Profesionales de Enfermería de Baleares, ¿no? Al fin y al cabo era la presidenta del Colegio de Enfermería. ¿Cuántos colegiados hay en enfermería? Porque llama mucho la atención, y así, así lo cree la opinión pública, que si el Colegio de Enfermería precisamente estaba subvencionando una beca de 30.000 euros para la cual no hacía falta ser diplomado en enfermería,
llama la atención, o cuando menos es curioso. ¿Es esto así realmente? ¿No hacía falta ser diplomado en enfermería para acceder a la beca convocada por el Colegio de Enfermería y la UIP? También nos gustaría saber si dentro del propio colegio hubo polémica a raíz de la concesión de esa beca. ¿Se le pidieron explicaciones en las juntas de gobierno, señora Martín? Me imagino que habría gente molesta, indignada o cuando menos asombrada, porque es algo que chirría, que molesta. Si fue así, ¿qué acuerdos o decisiones se tomaron en las juntas de gobierno a raíz de ello? ¿Es cierto que posteriormente se amplió la beca a su marido? ¿Informó con anterioridad a la concesión de la ampliación a la Junta de Gobierno de su colegio? Lo digo porque creo que era usted, señora Martín, la que presentó las planificaciones de las actividades de la cátedra para el 2010. ¿Colegiados de enfermería propusieron abrirle expediente? Y otro punto muy importante para nosotros, ¿estaba informado el alcalde, el señor Ila, de estos hechos? ¿Lo sabía usted, señor Ila, cuando formó gobierno? Sé que usted no puede comparecer, pero nos gustaría saber si en aquel momento fue informado y si era consciente de ello cuando formó su equipo de gobierno. ¿Y son Palma o Podemos o, bueno, su grupo político, señora Martín? ¿Estaba informado? Lo digo porque, como son los adalides de la transparencia, de la nueva política, los anticasta, el ejemplo de todo, pues me gustaría saber qué opinión les mereció este hecho en el caso de que lo supieran. ¿Les informó usted o fueron informados por otro? Porque, si no me equivoco, tienen en su partido un área de cumplimiento y transparencia al que se pueden remitir mails, precisamente en aras de las garantías democráticas. ¿Algún colegiado o colegiada se puso en contacto para informarles? ¿Qué se hizo al respecto? Porque si el Comité de Garantías Democráticas de Transparencia y Buenas Prácticas que tiene su partido político es simplemente un buzón que no responde, que no gestiona, que no soluciona, ustedes están vendiendo propaganda populista para ganar votos, pero nada más. Palabras, pero no hechos. Muchas gracias. Té ara, per comparèixer 10 minuts, la senyora Antònia Martín. Gràcies, senyor Bala. No sé si en 10 minuts me donarà temps a respondre tantíssimes preguntes, però bé, intentaré, si no, en eston de rèplica. Anem a veure. La Càtedra d'Estudis Socials i de la Salut es va crear l'octubre del 2007 mitjançant un conveni, com bé s'ha dit, crec que per qualcú de vosaltres, entre el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears també, amb una dotació anual de 30.000 euros. La seva finalitat era dur a terme activitats docents, investigadores i de difusió relacionades amb els àmbits sanitaris i socials. L'objectiu principal d'aquesta càtedra, realment la seva finalitat fonamental i el seu pilar, va ser el sosteniment d'un màster novedós a l'estat espanyol en la seva concepció, ja que es va organitzar des d'una perspectiva multidisciplinar tant pel que fa a la docència com a l'alumnat. Volíem formar professionals que atenguessin correctament en els usuaris i usuàries als centres sanitaris i també en aquells d'atenció social. Per primera vegada la UIB era infermeria i no una gran facultat, no era dret, no era econòmiques, no era educació, érem nosaltres que coordinàvem un projecte d'aquestes característiques. Vull recordar aquí a la rectora Casas, que va ser una gran defensora d'aquest projecte i es va donar l'oportunitat de posar-lo en marxa. El seu impuls va ser cabdal perquè nasqués el màster oficial, no un títol propi per fer negoci, en ciències socials aplicades a l'atenció sociosanitària. A més de donar una formació específica que fins llavors no se podia adquirir a les Balears, aquest màster, gràcies als seus 120 crèdits de CDS, possibilitava l'accés al doctorat en els alumnes procedents de les diplomatures. Responia així a una demanda històrica en el nostre país, tant per part d'infermeres com per fisioterapeutes. La Universitat de les Illes Balears no disposava en el 2007 de fons suficients per endegar un projecte d'aquesta envergadura i per això va ser necessària l'aportació econòmica de la càtedra i la seva creació. El màster va ser un èxit i aconseguir ja en el primer any completar els números clausus establerts, que eren 25 places. Van ser 5 els departaments de la universitat implicats en la docència. Això suposa una gestió complexa, amb moltes hores de coordinació i molta feina burocràtica. A poc tot va anar endavant, però com passa en molts de projectes, també van aparèixer les enveges.
Per la docència comptant amb professorat de 2 departaments de Ciències de l'Educació, també Filosofia i Treball Social, Psicologia, Infermeria, Fisioteràpia, tenc que recull de totes les assignatures que se van finançar, assignatures tan reglades com des pràcticum. Desgraciadament, l'èxit de projectes innovadors no sol agradar a qui podria, si hagués tingut coratge o simplement l'idea, haver-ho fet. Això ocorre en molts àmbits. Va passar a la universitat i també en el Col·legi d'Infermeria. La innovació sacseja les estructures de poder i aquestes reaccionen amb agressivitat. N'estic molt avasada. Són situacions certament desagradables, però no per les traves que posen un pocs, han de deixar d'intentar millorar dia a dia a les nostres feines. Dins aquest esperit de respondre a les necessitats formatives a Balears, a més del màster, la càtedra va organitzar altres activitats com conferències, on dugueren experts de reconegut prestigi, cicles de conferències complexes, cursos i tallers pràctics. A la mesura de les possibilitats, aquestes activitats no només se van fer a Mallorca, sinó també a Menorca i Eivissa, responent a la necessitat de la insularitat. Les activitats se van recollir a la memòria anual publicada per la universitat i se van difondre per canals tant de la universitat com del Col·legi Oficial d'Infermeria. A més del màster i de les diferents activitats complementàries, penso que tot això ho feien sense suport administratiu, se van posar en marxa projectes de recerca. Concretament, n'hi puc comentar un parell. Dilemes morals i empaties, posada en marxa i avaluació d'una guia visual multilingüe de necessitats bàsiques, que està especialment pensada per pacients traqueotomitzats, també l'he duit per si la volen consultar, distrés moral en unitats de neonatologia, distrés moral en unitats d'atenció geriàtrica i gerontològica. Són projectes que venen de línies de recerca que ja són antics, dels anys 90. Dins el marc d'aquest projecte se van convocar no una, sinó fins a 3 beques. Els imports se van calcular d'acord amb el barem aprovat per la Universitat de les Illes Balears. M'agradaria que entenguessin que això era una càtedra de la Universitat de les Illes Balears regulada per la Universitat de les Illes Balears i així se recull en el conveni, perquè han mesclat diverses coses en les seves intervencions. Totes aquestes beques se van regir pels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. La beca que a vostès els interessa especialment també ho va ser i va seguir el mateix procediment. Se va publicar, d'acord amb el protocol de la universitat, a la pàgina web i als taulons d'anuncis de diversos edificis, els terminis establerts. Se van presentar 16 candidats i candidates, en cap cas hi va haver un vestit a mesura. Els seus mèrits van ser baramats. I vull ressaltar i afirm rotundament, i ho faré tantes vegades com sigui necessari, que la persona que va accedir a aquesta beca ho va fer única i exclusivament pels seus mèrits. En el nostre país, i també en aquesta casa, desgraciadament, tenim notícia de llocs assignats a dits, favoritismes, oposicions que no se saben com se fan ni com se resolen. Coneixem casos de no fa tant aquí a Palma. I això fa molt de mal a les institucions. Torno a dir que no es va fer cap vestit a mida ni es va donar res a dit. La beca a la qual ens referim la va guanyar el candidat amb més mèrits. Els mèrits del candidat que va ser avaluat com el millor dins aquest procés de selecció estaven ben establerts. Alguns exemples de la seva competència, fins en aquell moment havia obtingut totes les beques a les quals s'havia presentat en base als seus mèrits acadèmics, beca de fi de carrera del Ministeri d'Educació, Premi Extraordinari de Carrera, beques de col·laboració en el Departament de Filosofia, beques Erasmus per estudiar a l'estranger, beca de formació de personal investigador, l'FPI, que el senyor Guiló coneix molt bé, beques amb entitats privades com el Rotary Club, beques de postgrau per estudiar als Estats Units i un llarg etc. A més de participacions en projectes de recerca finançats i publicacions científiques. En definitiva, estem xerrant aquí d'un currículum altament competitiu i que no és qüestionable. Com he comentat abans, els projectes innovadors qüestionen les estructures de poder i això genera enemistats. A l'Ajuntament, on tots i totes, inclosa l'oposició, tenim l'obligació de treballar pel bé dels nostres conciutadans, no hauríem de caure en el parany d'utilitzar velles acusacions falses i maledicències que només persegueixen embrutar la feina de companys i companyes de l'Ajuntament. Me queden 3 minuts. Bé, en referència a el que s'ha comentat, puc començar i si no després en el torn següent puc acabar. En quant a que li hagués posat jo un capirot a qualcú, m'apareix que estan xerrant a segles passats. Ja ho sé que Ciutadans té una política un poc estantissa, però és que realment m'està xerrant d'unes qüestions que jo mai he fet ni se m'ocorreria comentar.
Hombre, és que m'està xerrant d'unes coses que pareix que estiguéssim a l'època de la Inquisició. Quantes beques ja ho he comentat. En el procés vull comentar, com ho he sabut i sap tothom, i vostès també ho sabien abans de les eleccions i no ho van treure perquè no volien fer ridícul, i cert, de molt de partits, vaig participar inicialment com a secretari en el comitè avaluador. Vaig cometre un error que se va subsanar. Aquesta situació no va influir en cap cas en la valoració de cap candidat, ni d'un ni de cap, insistesc, de totes i cada una de les 3 beques convocades. Es va subsanar plenament amb un nou comitè avaluador amb 3 catedràtics de la Universitat de les Illes Balears, Camilo José Cela Conde, Jordi Pericàs, no recordo el seu llinatge, i en Jordi Lalucat. Hi va haver un tribunal de 3 catedràtics de reconegudíssim prestigi en aquesta casa. Bé, en aquella casa, perdoneu. El tema del col·legi d'infermeria que ha comentat la senyora Bosch, he xerrat amb elles i d'enemistats. Nosaltres, en aquell moment, teníem uns estatuts, que per cert la Junta actual ha derogat, on hi havia limitació de 2 mandats. Li sona? A Podem també ho feim, això, de 2 mandats. M'ha parit molt bé. És més que suficient perquè la gent pugui endegar projectes i avaluar-los. Hi va haver una sèrie de persones que van cercar dins d'aquest conflicte l'oportunitat d'accedir al poder. I jo dic aquí i ara que en el mandat a qualsevol institució s'ha d'accedir per eleccions i qui vulgui comandar que se presenti i les guanyi. Nosaltres, dins el meu partit, feim primàries, altres va de do, però és igual. Cadascú que s'ho munti com millor li paregui. Llavors, sí que vull dir que aquestes 3 persones que van generar el conflicte, que van sol·licitar que a mi se m'obrís un expedient i que per 2 vegades se'ls ha dit que no, en diferents juntes, no la nostra, a diferents juntes, no s'han sortit en la seva. Avui assistim a una campanya de difamació en contra del meu nom, en contra del meu partit, inclús en contra de l'equip de govern. El pacte se va fer com els partits que van guanyar les eleccions van considerar. Antes el senyor Perelló ja ha dit que no poden entendre que han passat de 7, crec que era, a 9. Molt bé, ataquin, diguin el que vulguin, però si haguessin tingut més temps i haguessin fet un altre tipus de feina, avui en el ple estaríem xerrant de qualque cosa més que de Sant Cristos, de misses, de beneïdes i de monuments feixistes. Moltes gràcies, senyor Balda. Moltes gràcies. Té ara 5 minuts el grup de Ciutadans. Endavant, senyor Ribas. Gracias, señor alcalde. Mire, cuando hemos comenzado con esta comparecencia, he comentado que la habíamos solicitado para disipar cualquier tipo de duda en relación a su actuación, ya que nos preocupaba el hecho de que se manejara dineros públicos según y cómo. Pero, sinceramente, su comparecencia me ha preocupado más. Y le voy a explicar por qué. Mire, yo no dudo que el objeto de la cátedra fuera fantástico. Que por primera vez la facultad o la Escuela de Enfermería consiguiera una cátedra de esta categoría. Yo esto no se lo discuto, yo aquí no entro. Tampoco entramos nosotros en las competencias de su marido y los méritos de su marido, que a lo mejor son extraordinarios, que a lo mejor es un catedrático en la Facultad de Filosofía fantástico, pero si esto no hay problema, esto no hay problema. El tema es cómo se hacen las cosas. Mire, omitir datos con el fin de alterar la veracidad de un relato equivale a mentir. Y usted ha omitido datos todo el tiempo. Usted no dijo el otro día en la radio que había formado parte como secretaria de la comisión evaluadora. Usted no había formado parte del tribunal, decía. Hoy lo ha reconocido. Y bueno, ahora nos ha dicho el motivo por el cual se tuvo que repetir también la concesión de la beca, y es precisamente este, que usted formaba parte de la comisión evaluadora. Sí, no me diga que no porque lo ha dicho, ¿eh? Entonces, si esto es así, evidentemente, y ha reconocido que cometió un error, me parece muy bien, lo cometió. Por otra parte, claro, usted dice yo me retiré y el tribunal era totalmente neutral. Mire, ha hablado del señor Camilo José Cela Conde. Este señor tiene una relación manifiesta con su marido.
Juntos han escrito Sets Related Similarities and Differences in the Natural... Perdón, esta no. Esta sí. Constraining Hypothesis of the Evolution of Art and Aesthetic Appreciation, The Mosaic Evolution of Aesthetic Preferences, Towards a Framework for the Study of the Natural Correlated and Aesthetic Preferences, De Hominido Humano, Can Genetics Throw Some Light on the Evolution of the Human Lineage, What do we know of the social brain? La evolución de apreciación de la estética, neurética, derecho y neurociencia. Es decir, vale, usted se retira, pero los que quedan tenían una relación manifiesta con su marido y usted lo sabía. Es más, de los 16 que se presentaron a la primera beca, en la segunda solo hay 4. Claro, habría que preguntarse, ¿por qué la gente deja de concurrir a una beca? Sí, mire, aquí está la resolución, de 15 suplentes pasamos a 3. Algo habrá pasado. Claro, hay que preguntárselo, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué renuncia la gente a una beca? Señora Martín, quiera o no, este asunto es turbio, es feo, es desagradable, y a medida que uno lo analiza, la impresión que da es la que efectivamente usted creó una cátedra y la dotó con una beca mediante un acuerdo con la UIP, con la única finalidad de percibir el importe de dicha beca. Es lo que se puede leer desde la noticia y es lo que usted no nos ha aclarado en absoluto. Ciudadanos no es un partit estantís. Estantís es fer això. Porque, claro, usted dice, no, es que el objeto de la beca era fantástico. Sí, lo era, pero es que normalmente la corrupción se ampara en situaciones que aparentemente son fantásticas. ¿Queda claro? Es decir, usted no queda salpicada solo por esto, también queda salpicada la imagen de su propio partido, que ha demostrado a través de su comisión de garantías que un supuesto sistema asambleario es una auténtica tomadura de pelo. Engañan a sus afiliados y a la gente que de buena fe confía en ustedes. Lo vimos, ya lo he dicho, claramente cuando decidieron no formar parte de este equipo de gobierno en el que están y que tuvieron que repetir la asamblea porque no les gustaba el resultado de la primera, y lo hemos visto con la inclusión de sus listas. Dejen de tomar el pelo. Y sinceramente, visto que usted no nos ha aclarado las dudas que teníamos, que las seguimos teniendo, que seguimos teniendo esa preocupación y ese desasosiego porque vemos cómo alguien que ha manejado el dinero público y quizás no lo haya manejado de la forma adecuada, puede volver a hacerlo. Por este motivo, si usted tiene un poco de vergüenza, le pedimos que dimita. Y si no, señor alcalde, que la cese, porque esto es intolerable. No se puede permitir. Quien está todo el día restregándole la corrupción a los demás partidos no puede haber participado en un concurso de esta manera, quiera o no quiera. Yo no creo en los errores. Se puede tener un error, pero ser secretario de la comisión evaluadora que va a dar la beca a su propio marido, esto no es un error y no hay quien se lo trague. Gracias. Moltes gràcies. Hi ha un comentari, senyor Ribas. Hi ha terceres persones de reconegut prestigi indiscutible que cap dels nostres pot dubtar, que vostè ha anomenat, que no està aquí per defensar-se. Ho dic perquè aquestes coses s'han d'anar en compte. Costen en acte, hi ha periodistes. Jo crec que xerrar de segons quines persones de prestigi d'aquesta manera no és adient. Perdoni, senyor Batlle, però... Li diria que això... Però això està publicat, jo no m'ho he tret de sa màniga. Vostè ho està dient i jo crec que hi ha persones que no estan aquí, que no se poden defensar. Jo l'únic que he fet és posar de manifest una informació pública. El demano en el seu cas com un altre. A mi em toca, jo crec, fer aquestes consideracions. I jo la faig, únicament. No, li puc dir als altres autors d'aquestes... Vostè ha entès, senyor Ribas? Sí, ho he entès perfectament. Ja està. Jo únicament és defensar l'honorabilitat d'una persona que no està aquí present, de reconegut prestigi, que jo crec que hi ha comentaris que no fa falta fer. És una consideració i res més que això. Me deixi un moment, senyor Batlle. Creu que estic equivocat? No, me deixi un moment que li faré una precisió. Jo no dic que aquest senyor hagi fet res malament. Jo no ho dic. Segurament va votar en consciència i va votar el que havia de votar. El que passa és que quan se crea un tribunal, doncs, hi ha que anar en compte. I jo no vull dir que ell votàs influenciat, que li volgués donar a saber. Jo no he dit res d'aquest senyor, en aquest sentit. Els tirs no van cap a aquest senyor, van cap a una altra banda, que és el responsable de la beca, no de les persones del tribunal que possiblement ho fessin bé. Perquè, de fet, a més, si un va dins la universitat, fer un tribunal sense qualcú que estigui dins de la teva càtedra és molt difícil i és normal que això passi.
I ja està, no passa res. M'entens? Sí. Jo no faig cap acusació Únicament, si a això ningú. queda clar, que no és el cas del que estem tractant i aquesta persona... Continuem. Està claríssim. Endavant, senyora Bosch. Gracias, señor Batla. Señora Martín, si a usted no le da tiempo a contestar la pregunta, no es por falta de tiempo, es porque falta de interés suyo. De los 10 minutos que he tenido para contestarnos, ha utilizado solo 2, y 2 contestando lo que a usted le interesaba, no lo que le hemos preguntado. Señora Martín, ya que usted no ha querido comparecer públicamente, sino que se lo hemos tenido que pedir nosotros. Señora Martín, ya que usted no ha hecho una rueda de prensa para esclarecer los hechos. Señora Martín, ya que usted no ha dado ni un solo paso a favor de aclarar la situación, por favor, ¿puede ahora, los 10 minutos que le quedan, explicar y contestar las preguntas que le ha formulado la oposición a fin de aclarar este tema y de acallar los rumores y las inquietudes no de la oposición, sino de los ciudadanos y de los ciudadanos que han votado a Podemos, los adalides de la transparencia, pero que cuando comparecen explican una cátedra sin entrar en el fondo de la cuestión que realmente nos preocupa? Nadie aquí está poniendo en duda la honorabilidad y el currículum de su marido. Nadie. Y por si no había quedado claro, se lo repito, nadie pone en duda. Lo que sí ponemos en duda, y es por lo cual estamos pidiendo explicaciones, es de su comportamiento, de su ética, de su honorabilidad y de su capacidad para dar lecciones y para gestionar lo público después de ver cómo gestionó el Colegio de Enfermeros cuando usted era su presidenta. Y también ponemos en duda cómo funciona Podemos, los adalides de la democracia y, en fin, las 50.000 beneplácitos de la transparencia y los anticasta, porque resulta que el 7 de febrero del 2015, colegiadas indignadas por su manera de presidir y gestionar el Colegio de Enfermería, hicieron una denuncia a la Comisión Mixta de Garantías del Área de Cumplimiento y Transparencia. Bueno, pues desde el 7 de febrero del 2015, que tienen el acuse de recibo, todavía están esperando que su partido político diga algo al respecto. Lo digo porque la transparencia, un año más tarde, brilla por su ausencia. Por otra parte, nos preguntamos, porque es una pregunta, ¿estarán protegiendo también a su marido, que al fin y al cabo iba de número 6 en el mismo partido político en las listas del Congreso? ¿Puede estar esto relacionado o no? Quizás no, pero nos lo preguntamos. Es ético, es legítimo y se lo preguntamos a usted porque está compareciendo. Mire, no me ha contestado ninguna de las preguntas. ¿Formó usted parte usted decidió o forma parte del equipo que confeccionó los requisitos para la beca? ¿Formó parte de las personas que decidieron cómo se iban a valorar los méritos? No lo sabemos, no nos lo ha contestado. Señora Martín, nos llama mucho la atención que, siendo usted la presidenta del Colegio de Enfermería, un presidente de un colegio lo que hace es enarbolar y defender los derechos e intereses del colectivo que está representando, ¿cómo puede ser que no fuera un requisito ser titulado en enfermería? Nos hemos molestado en el Partido Popular en buscar precisamente luego las becas de colaboración de la UIF, de la Cátedra de Estudios Sociales, y ¿sabe qué encontramos siempre? Requisitos: diplomatura de enfermería. Es curioso que en esa no fuera necesario y, sin embargo, en las que hemos ido encontrando sí que lo fuera. También queremos saber, señora Martín, si usted contravino unos estatutos del Colegio de Enfermería, ¿por qué sometió a votación el que le fuera abierto un expediente? Cuando algo está en contra de un estatuto, está en contra y no hay nada que votar. Las cosas son lo que son y no lo que a usted le hubieran gustado hacer. Usted no me ha contestado si usted, cuando presentó la planificación de las actividades de la cátedra para el 2010, informó de la intención de ampliar la beca a su señor marido. Que no tenemos ninguna duda que tiene un gran currículum, pero la pregunta es, ¿era usted transparente dando cuentas a su Junta de Gobierno? ¿Era usted transparente y honesta en cómo gestionaba su colegio de enfermería? ¿Era usted honesta y transparente en las actas, en la redacción de las mismas? ¿O no? Porque si usted no lo era, que parece ser a lo que apunta toda la información que hemos recabado y que ha aparecido en la prensa, entonces, como grupo de la oposición y representante de una parte importante de la ciudadanía, estamos plenamente legitimados a preocuparnos, y mucho, por cómo va a gestionar usted este ayuntamiento. Y además, aquí tiene que quedar claro que las reglas del juego son iguales para todos.
Aquí no hay los elegidos del Señor, que no son la casta del Grupo Podemos, que tienen sus reglas propias, y luego los demás que no, que tenemos que pasar por el tubo del aro bien estrecho. Esto no funciona así. Y ahora voy a poner un ejemplo, una hipótesis. Imagínense ustedes que en la legislatura pasada la señora presidenta del Parlamento hubiera otorgado un contrato a una empresa que llevaba a su marido. ¿Qué hubieran hecho todos ustedes? Quemar la calle, incendiar containers, no sé lo que hubieran hecho. Pero no pasa nada. Aquí la señora Martín concede una beca a su marido y, oye, ¿cómo nos atrevemos a preguntar? Esto es indignante, porque usted lo que quiere es que funcione mejor el país, lo ha dicho usted. ¿Usted cree que funciona mejor el país otorgando una beca a su marido? Yo creo que no. Yo creo que no. Mire, señora Martín, me viene a la memoria el señor Comas. El señor Comas, que presidió Podemos por breve espacio de tiempo, que dimitió porque habían sido admitidas a trámites unas querellas en contra suya. Ya se ve que en su partido hay diferentes grados de honorabilidad. Reflexione al respecto, señora Martín. Moltes gràcies. Té ara la paraula la senyora Martín per un temps de 5 minuts. Bueno, moltes gràcies, senyor Batlle. A ver, no sé si se lo digo en castellano o en catalán. No quemo containers. En Podemos no quemamos containers y no se me ocurriría hacerlo en Palma porque es que aquí la compañera Neus me diría, pues, es totalmente desleal, ¿no? Entonces, bueno, ni ponemos capirotes, ni quemamos containers, ni somos ultras. Aquí sí que hemos visto conductas ultras, muchas y bastantes. Dicen que están muy preocupados por mi gestión. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué dejo de hacer con el dinero público? ¿Cuántas preguntas han presentado desde el día 13 de junio, desde que yo entré aquí? Sobre la regiduría de Sanidad y Consumo. ¿Qué les importa lo que yo hago aquí? Nada, absolutamente nada. Es mi turno de intervención. Yo he escuchado con respeto, espero que hagan lo mismo. Pues mire, les voy a decir lo que hemos hecho en la regiduría de Sanidad y Consumo, ya que no han tenido interés hasta ahora. Un momento, ella les ha escuchado a ustedes. Ahora ustedes lo mínimo, por educación, es que le escuchen a ella. Les guste o no les guste. Supongo que a la señora Martín no le ha gustado lo que han dicho y les ha escuchado. Entonces, hagan lo mismo, por favor. Ya he tomado bastantes notas de lo que han dicho. Entonces, varias cuestiones. Señora Durán, deje de interrumpir, que tiene esta costumbre y ya sabe que es muy fea. Aumentaremos el 50% las plazas del desayuno saludable. Doblamos el presupuesto del año 2015 destinado a promoción de la salud. Hemos hecho un grupo de trabajo sobre molestias vecinales, molestias por ruido, que ustedes no han querido asumir nunca jamás. Y nosotros, Policía, Interior, Actividades, Sanidad y Consumo y otras regidurías, los estamos resolviendo. Hemos incoado los siguientes expedientes en 6 meses. 92 por expedientes de sanción de ruidos. Ya veo la preocupación que tienen. 67 molestias a vecinos y 80 por viviendas. Se ha hablado de los diógenes me encargo yo, juntamente con los compañeros de Policía y de Medio Ambiente. Cuando se está hablando, es que tiene, ¿veis? Como quítese codo de palla viatgen-se'n. Qui no contesta... Espérese, pero déjeme, no tengo 5 minutos, déjeme terminar. Realmente. A ver, ustedes piden explicaciones del año 2009 y me compara que si hubiese una presidenta que hubiese hecho no sé qué. No hay caso. Aquí no es que no haya expediente porque no se ha querido abrir. No hay expediente porque no hay caso y ustedes mismos lo saben. Hoy están haciendo un gran diservicio, diría yo, ¿no? Me sale la palabra en inglés, perdón, a esta institución, trayendo hoy este tema a este pleno, cuando lo que están haciendo es el trabajo sucio de unas personas que no consiguieron acceder al poder en una institución, el Colegio de Enfermería, mediante unas elecciones, porque no se podían presentar, y ellos lo sabían. Había 2 mandatos simplemente, y quisieron hacer un ataque. Y no les salió bien, porque teníamos el prestigio, porque teníamos el trabajo y porque tenemos las memorias publicadas en las que en mi mandato como presidenta del como presidenta del Colegio de Enfermería pasamos de unas memorias de 30 y pico hojas a unas de más de 100, donde todas las actividades se evaluaban y todas las cuentas estaban publicadas online para que aquellas personas que fuesen a las asambleas viesen en qué se gastaba todos y cada uno de los céntimos que se estaba gastando en aquel colegio de enfermería, de 5.300 colegiados en todas las islas, Mallorca, Menorca, Ibiza, e incluso abrimos una mini sede en Formentera.
que nos cedieran un espacio en su biblioteca. Entonces, si quieren hablar de gestión, podemos hablar, pero yo creo que el Partido Popular tiene hoy mucho para callar y Ciudadanos creo que también. Muchas gracias. Muchas Por gracias. favor, me gustaría que constara en acta que el señor alcalde, que afea la conducta de algunos ciudadanos, debería ser consciente de que no ha contestado ninguna de las preguntas que se le han hecho a la regidora, ni por parte de Ciudadanos ni por parte del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias.